por acá. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Bueno, ya el pastor oró. También me quiero unir a esa petición, agradecer por esta mañana que estamos acá, para que María y yo pues seamos guiados por el Espíritu Santo, le hagamos llegar la palabra que hemos preparado, esta enseñanza práctica, que sus mentes estén abiertas y el mensaje les llegue, para que ustedes puedan bendecir a muchas personas. Eso es lo que buscamos con esto. Los quiero bien atentos, relajados, que estén bien pendientes de lo que vamos a decir. Vamos a tratar de incluirlos en algunos momentos. Al final tenemos una sesión de preguntas, pero pues ahí lo vamos guiando también de qué manera lo vamos incluyéndolos. Vamos a tocar un tema bien complicado. El Paz me había comentado que tampoco se había tenido la oportunidad de hacer una enseñanza de esto en algún momento. Un tema que siempre genera como cierto temor, ¿no? Tocarlo, siempre da como cosita. No, dale, Mari. Esto es un ciclo de charlas de todo el mes. La hemos organizado de esta manera. Hoy vamos a iniciar con una enseñanza práctica para que ustedes conozcan y reconozcan el problema del suicidio. Y más que todo el intento del suicidio, porque cuando ya el suicidio se consuma, pues ya que más, ¿cierto? Y incluimos algo muy bonito que hemos preparado, es la Biblia dice algo de esto, y vamos a tratar de trabajarlo también con ustedes. Vamos a conocer y reconocer eso. En el próximo domingo vamos a tratar de darle herramientas a ustedes para que evalúen en una persona que ustedes conozcan, un hermano en Cristo o una persona allegada, cómo afrontarlo. En algún momento a ustedes les puede tocar, listo. Vamos a plantear soluciones también que nos da la palabra al respecto. En el próximo domingo, en junio 18, vamos a tratar de hacer unos casos muy específicos, tendencias, hablar en adolescentes, las tendencias actuales que está ocurriendo hoy en día, para tratar también de dar soluciones a casos bien específicos, y vamos a hacer una plenaria donde ustedes pueden traer ya unas dudas también más específicas y tratar de orientarlos más. Y el cierre, el broche de oro, lo va a hacer el pastor con una prédica, todo el mensaje que nos va a dar ese día, y vamos a estar también apoyándolo. Bueno, vamos a arrancar con la definición. A mí siempre me gusta hacer como un reconocimiento de la etimología de las definiciones. Viene de un latín, sui, significa de sí o a sí mismo, y el sufijo sidium, caedere, que significa cortar y matar, entonces etimológicamente sería cortar y matar a sí mismo, ¿cierto? Sin embargo, ese término fue acuñado en la lengua hispana muy tarde. Realmente fue más o menos que se reconoció en el 1600, 1700, cuando muchos filósofos empiezan a escribir a raíz de esto, de los problemas y de las cosas que ellos observaban. Hay documentos del 1100, pero digamos que no era un vocablo pues acuñado como tal. Ya dentro de las definiciones formales que nosotros manejamos a nivel médico, los psiquiatras también, más que todo, esto puede ser muy complejo porque se incluye también la parte de la ideación, del intento, de la conducta, muchos términos, y se ha revisado en múltiples ocasiones. La que se está utilizando a nivel académico es esta que hace Silverman, que es una revisión a otro autor que es O'Carroll, y vamos a empezar con el término de la ideación suicida. La ideación suicida es simplemente tener pensamiento, cogniciones. La persona se ve muerta, se imagina tirándose de un edificio, se imagina tirándosela a los carros, se lo imagina, ¿cierto? Y uno lo puede luego indagar. Y eso cuando uno lo indaga, dale la siguiente, constituye, y la persona lo dice, constituye una comunicación suicida. Ojo a esto porque esto hay que darle importancia. Una persona cuando dice y lo manifiesta, nos da pista de que tenemos que estar pendientes, ¿cierto? Para apropiarnos de ese caso. La comunicación suicida ya es ese acto interpersonal cuando la persona empieza a transmitir ese pensamiento, ¿cierto? La intención que tiene de acabar con su propia vida. Hay una evidencia implícita o explícita de que no supone en sí mismo una conducta suicida, es decir, que no conlleva a una acción, simplemente lo está diciendo, lo está transmitiendo, ¿cierto?
Y es un punto intermedio entre la ideación, que les dije ahorita, y la conducta como tal, que vuelvo y les repito, es la acción. La característica de la comunicación suicida, cuando el paciente lo está diciendo, lo está manifestando, que puede ser verbal o no verbal, escrito, es que no se producen todavía lesiones. Me acuerdo de un caso que nos comentó Giovannis, ¿cierto? De una niña que tenía un problema, que hizo un dibujo, una historia, ¿fue cierto? Y escribió, bueno, y que la niña al final se suicidaba, ¿cierto? En la historia. Ojo con eso porque eso puede ser una comunicación de este tipo. Entonces hay que estar pendientes. La amenaza suicida es un acto interpersonal verbal, como les había dicho, que podría predecir una posible conducta en el futuro cercano. El paciente simplemente lo manifiesta como el caso que les acabo de exponer. Y el plan suicida, ya este es otro paso mucho más, sí, es de otro nivel, de un nivel más alto, porque ya la persona está exponiendo que tiene un plan elaborado. Y eso da mucho más riesgo de que vaya y lo haga. La persona dice que ya tiene lista la cuerda, sabe el lugar donde se va a colgar, por ejemplo. La persona sabe dónde venden el arma, ya tiene todo un plan elaborado de cómo hacerlo. Ha investigado métodos, me puedo inyectar esto, me puedo tomar esto, sabe que si se toma esto no lo mata, que si se toma aquello sí lo mata. Ellos ya empiezan a investigar y eso hay que indagarlo también. ¿Vale? La siguiente, Mari. Ya la conducta suicida implica una acción potencialmente lesiva. Puede provocar o no lesiones, pero ya se está llevando a cabo una acción. La autolesión o el gesto suicida, digamos, es el típico caso donde uno dice que la persona está haciendo show, ¿cierto? Que llegan y hacen así, ay, y no pasó nada, ¿cierto? Ay, me corté, y se tiran y hacen el show. O cogen un tarro de veneno, con la marca de veneno, le echan agua y tal. Pero ojo con eso, tampoco nos podemos dejar llevar porque simplemente es show. Porque como ahorita les voy a explicar algunos trastornos de la personalidad, a veces se les va la mano. ¿Y qué pasa? Sucede lo que les escribí abajo, muerte autoinfligida, no intencionada. No se quería matar, pero se le fue la mano y ¡pam! La conducta suicida no determinada, bueno, eso es de esos términos académicos que a veces quedan ahí volando, pero es que no se logró determinar si realmente quería o no acabar con su vida. De pronto en el gesto suicida que les puse anteriormente era claro que era un método que potencialmente no iba a acabar con su vida, pero como dice uno, se le fue la mano, se pasó de piña y ocurrió. No quería realmente acabar con su vida, pero por desinformación o porque no sabía, se pasó a eso. El intento suicidio sí, él sabe que con esa acción podía acabar con su vida, ya en el intento suicida. Y eso es lo que da más riesgo. Cuando una persona ya intentó acabar con su vida en su momento y no pudo por X o Y motivo, digamos, no sé, cosas pasan, quería pegarse un tiro, algo pasó en ese momento que no fue un tiro letal, pero el mecanismo más letal para acabar con la vida es el arma de fuego. Ya le vamos a explicar también un poco eso. Y no se murió. Puede que haya quedado con la secuela que sea. O se inyectó, hizo una simulación, una mezcla de una inyección letal, por ejemplo. Él iba a la fija, pero pues algo pasó, salió de eso, he conocido casos, y constituye un intento suicida. La persona que hace eso, ese es el riesgo más alto que le da. Cuando uno identifica que tuvo un intento previo, pilas con eso. Ya el suicidio, pues es el acto consumado de acabar con la propia vida. Un poquito de historia rápidamente. El primero que se documentó en la historia fue el de Periandro en la antigua Grecia. Estos manes eran como locos. Este man era tremendo porque no se sabe si hizo una masacre colectiva o si realmente hizo un suicidio. Es hasta interesante. Él no quería que lo descuartizaran. Él era uno de los 7 sabios, fue un tirano en Corinto, y qué curioso, esa zona fue donde Pablo, a los que Pablo le mandó la carta, ¿no? Esa era la zona donde estaban los 7 sabios griegos, la carta de Corinto. Él dijo, bueno, contrató una gente para que lo mataran y para que lo enterraran en un lugar. Y él también contrató otra gente para que matara a los que lo habían matado a él, y así armó una cadena para que no encontraran su cadáver. Eso era lo que él quería, que no lo encontraran. Entonces generó toda una masacre ahí colectiva. Aquí le puse unos ejemplos
de cómo se ha venido concibiendo y cómo se ha venido entendiendo el suicidio a lo largo de la historia en varias civilizaciones. Hay algo en común que sí les quiero tocar, y es que en casi todas es algo impuro. Era visto como algo malo. Era visto, de hecho, no se le hacía el mismo ritual de exequias a una persona que se suicidaba, a uno que se moría normal. No le permitían a la gente que ni siquiera tocara ese cuerpo. Lo consideraban, por ejemplo en África, lo consideraban hasta brujería. O sea, que había algo maligno ahí. Miren la concepción, incluso desde mucho tiempo, de que era algo que no era mucho más profundo y bastante malo, pues. Dale, Mario. Ya en otras partes, ya más adelante, por ejemplo San Agustín, que fue un filósofo que formalmente escribía y daba exposición, un punto de vista espiritual sobre esto, decía que era un acto detestable, abominable, y que Dios nos otorgaba sufrimientos, pesares, y que nosotros teníamos la capacidad de asumir ese sufrimiento, ¿cierto? Que no era la justificación para acabar con nuestra propia vida, teníamos la obligación de soportar eso, ¿vale? ¿Por qué es tan importante, digamos, trasladar eso que hasta ahora ha sido en muchos contextos, en muchas culturas, un tabú, a la realidad de nuestro país y del mundo actual? Y es que definitivamente el suicidio es una causa muy importante, obviamente de muerte, pero no solo de muerte, sino que en los intentos de suicidio muchas personas que no logran su cometido, que es finalmente acabar con su vida, quedan discapacitadas. ¿Bueno? Entonces, y eso sería el peor caso, ¿no? Uno querer acabar con su vida y quedar hemipléjico, sin poder hablar, o como un vegetal, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante, digamos, evitar a toda costa que un paciente llegue a ese punto de querer acabar con su vida. Es la decimoquinta, perdón, causa de muerte a nivel mundial. Y según la OMS, en el 2014, el suicidio fue el responsable de casi el 2% de las muertes a nivel mundial. Es una cifra que no es despreciable, para nada. Por ejemplo, a nivel, pues digamos, cada año, esa cifra me pareció alarmante, casi 1 millón de personas. ¿Ustedes se imaginan? 1 millón de personas cada año se suicidan en el mundo. Y lo que se ha visto con un poco, digamos, de mirada, pues, preocupante, es que la tasa de suicidio en los últimos 45 años ha aumentado en un 60%. O sea, algo está pasando, que la gente se está queriendo matar cada vez más. ¿Pasa? Por ejemplo, bueno, y no solamente se quiere matar más, sino que ahora cada vez más jóvenes se quieren matar. Los niños se quieren matar, ¿sí? Por ejemplo, esta cifra, entre los 10 y los 24 años, en algunos países como Canadá y Estados Unidos, el suicidio es la segunda causa de muerte. La primera seguramente son factores coronarios, enfermedad asociada pues a la vejez, a la hipertensión, a la diabetes. Pero la segunda, o sea, es una muerte teniendo en cuenta que es una muerte violenta y que en esos países la muerte violenta, digamos, casi no existen, es algo como muy exótico. Por ejemplo, en Canadá, cuando el año pasado que estuve haciendo allá una electiva, en la provincia que es relativamente pequeña, me contaban que el año anterior habían ocurrido 5 muertes violentas en todo el año. 5 muertes, incluyendo, sí, o sea, no, en toda la provincia. Y estaban alarmados porque decían, pero es que 5 muertes violentas, claro, y ahí incluyen las muertes violentas, incluyen los accidentes de tránsito, pues que son algo, sí, pues que se emborrachó y sacó el carro y se estrelló. Pero realmente atraco a mano armada, digamos, armas de fuego, es muy bajito, diferente a nuestro país, que la guerrilla, ¿cierto? Pues la violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, es muy grande. Entonces, esa cifra en esos países realmente pues es alarmante, ¿no? Que entre pacientes entre 10 y 24 años sean los que más se mueran. Y que sea la segunda causa es muy alarmante, teniendo en cuenta que las muertes violentas de otro tipo de ellos casi que no existen. En Estados Unidos la tasa de suicidio aumentó en un 120%, eso también es alarmante, o sea, algo está pasando. Ahorita vamos a analizar un poco qué puede estar pasando a nivel mundial, que cada vez la gente se quiera matar más. En Europa, por ejemplo, 37 adolescentes se suicidan cada día. Y adolescentes, ¿no? Lo que les decía, cada vez más tempranamente en la vida. Y lo otro, que también pues es bastante preocupante, es que por cada caso que se consuma de suicidio,
se calcula que más o menos 10 o 20 personas intentaron hacerlo. O sea, que no solamente, pues el caso consumado, como ya dijimos, no se puede hacer nada. O sea, ya finalmente pues fue algo que ya pasó y no se puede actuar contra eso. Lo que sí podemos hacer es evitar los intentos, ¿sí? Y son muchísimo más que los casos consumados, de ahí justamente la preocupación. En Colombia propiamente, en el 2011, que es pues las últimas cifras que se tienen del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se calculó que en 2011 el 7% de todas las muertes violentas fue a causa de suicidio. Eso uno dice, pues, no, pues estamos como bien de suicidio en Colombia, ¿no? Porque pues si en el otro es la segunda causa y aquí en Colombia solo un 7% se muere de suicidio, pues uno dice, bueno, pues, pero la verdad no es esa, la verdad es que las muertes violentas de otro tipo, diferentes a suicidio en Colombia, son tantas que hacen ver al suicidio mucho menor, ¿sí? Pero no quiere decir que estemos bien, realmente pues sí es bastante frecuente. 1.889 casos en el 2011. 1.800 suicidios en el 2011. Es muchísimo. Bueno, y porque una imagen vale más que 1000 palabras, es el mapa del suicidio a nivel mundial. Obviamente lo que está en rojo son las mayores tasas de suicidio. Lo que está en amarillo es una incidencia media, entre 6.5 por 13 por 100.000 personas. Y lo azul, como está pues en nuestro país, son las menores tasas, ¿sí? sin necesidad de decir que no es preocupante. Sigue siendo preocupante, cualquier caso de suicidio es preocupante. Pero si situamos, digamos, el contexto a nivel mundial, sí hay menos casos de suicidio en nuestro país. ¿Por qué? Pues porque hay otras muertes violentas que definitivamente lo exceden exactamente. ¿Qué ven ustedes? O sea, ¿qué les transmite esa imagen? ¿Cuáles son los países que están en rojo? Países, Suecia, parte de Suecia, países nórdicos, Rusia, ¿cierto? Francia, exactamente. Japón, China. Entonces uno ve y dice, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿por qué en esos países se mata más gente? Miren acá algo curioso, Uruguay, China, Rusia, bueno, está acá las Guyanas, ¿no? Uruguay es un país ateo, ellos son ateos. Rusia, China, miren. En Rusia está prohibido ejercer cualquier tipo de religión, ¿sí? La Unión Soviética prácticamente que restringe eso. Y en países nórdicos, ahorita pues yo tuve la oportunidad de estar en Suecia, en Estocolmo, y realmente sí, ese es el ambiente que uno ve. Yo le preguntaba a mi prima que pues ya vivía allá hace casi 3 años, y me decía, no, es que acá el Dios está tan ausente de todos los contextos que cuando hay una tienda de cosas religiosas, hay de todas las religiones. Usted va y encuentra un Buda, encuentra un crucifijo, encuentra un rosa, de todas las religiones, porque es que si solamente se pone, por ejemplo, algo de la religión católica, quiebra en Suecia, porque no hay, se han encargado de sacar a Dios de todos los contextos. Bueno, y Canadá también es un país así, o sea, usualmente en los países, digamos, desarrollados, en las escuelas públicas está prohibido hablar de Dios, prohibido, o sea, usted no puede nombrar la palabra de Dios porque automáticamente eso es que usted está obligando al niño a creer, que usted está imponiendo pues sus pensamientos religiosos. ¿Ustedes se vieron Dios no está muerto 2? Sí. La película Dios no está muerto 2. Fue una simple pregunta que le hicieron en clase, ¿sí? La maestra de una universidad era cristiana y le preguntaron, bueno, ¿y usted qué piensa que Jesús hubiera hecho en ese caso? Y la maestra respondió la pregunta, yo creo que Jesús hubiera hecho. Ah, no, ya enseguida empezó, la denunciaron, casi la sacan, casi la destituyen, solamente por exponer un punto de vista. A ese punto está restringido, digamos, hablar de Dios, sobre todo en esos países. Entonces, bueno, podemos encontrar ese tipo de causas, ¿no? Lo otro es que otras causas, digamos, médicas, digamos, que se han asociado a que esos países, ustedes ven, son los que más arriba están en el hemisferio, son los países en que inviernos más crudos tienen, y se ha visto también una tendencia con los inviernos, digamos, muy fuertes, a una mayor tasa de suicidio. Obviamente ustedes saben que esos inviernos la gente no puede salir, hay poco sol, los días duran muy poco, o sea, el sol realmente, las horas de sol son muy, muy escasas, en cambio la noche son muy largas, la noche dura más de 18 horas cuando están en pleno invierno.
¿La qué? Claro, eso hace que, que los pacientes, que las personas se aíslen, no pueden establecer ningún tipo de contacto. Además de eso, con la falta de hablar de Dios, de creer en Dios, de poder congregarse, por la falta de la palabra, eso pues hace un cóctel que definitivamente termina en esas tasas tan altas de suicidio. ¿Listo? Un poquito de las causas y factores de riesgo. Bien atentos acá. Aquí vamos a explicar algunas enfermedades, algunas cosas que nosotros como médicos tenemos que identificar en la práctica médica, cualquier médico, especialista, no especialista, siempre tenemos que hacer estas preguntas en todos los pacientes, sobre todo en quienes más lo sospechemos. Esta es una clasificación que se hace de factores que se modifican y los que no se modifican. Los modificables es donde nosotros podemos intervenir, donde nosotros podemos hacer algo, podemos mandar un mensaje, podemos tratar la enfermedad y poco a poco lo vamos a ir desglosando. Y los inmodificables es que hay ciertas tendencias, hay mayor riesgo en cuanto a la historia familiar, por ejemplo, en cuanto al género, las mujeres intentan hacerlo más, los hombres tienen más éxito en el suicidio, por decirlo de alguna manera. A mí me gustaba que un psiquiatra argentino que lo había escuchado decía que la mujer tiene como esa sensación de maternidad, de dadora de vida, y no utiliza métodos más letales. Ese es digamos, el quiebre ahí, la diferencia. El hombre es un poco más bestia, va a la que va, y exacto, utiliza una pistola, y va a la fija y acaba con todo. Ojo con esto, que les voy a comentar. La edad sucede en los extremos de la vida. Sí, los adolescentes tenemos que cuidarlos mucho y todo, pero particularmente yo, Mari lo sabe, que me gusta la medicina interna, todo el cuento, a mí también me gusta darle valor a los viejitos, y ellos se matan, y se matan bastante. La edad geriátrica es otro problema y hay que intervenirlo. Son personas valiosas para la sociedad también, yo sé que van de salida, todo el cuento, pero ellos son personas muy valiosas para nosotros, muy valiosas. Y digamos que permitir que ellos acaben con su vida y que se pierdan de la salvación, por ejemplo, no llevarles ese mensaje, pues es triste. El Estado civil se ha asociado, pero pues más que todo por la soledad y todo esto, pero a veces no hay evidencias muy claras al respecto. La situación laboral, económica, Mari se los comentó ahorita, me pareció súper interesante lo que ella les decía, la religión es un factor protector. Después vamos a entrar a hablar un poco más de eso en otras sesiones, vamos a ahondarles más de eso. El apoyo social y la conducta suicida previa es lo que da más riesgo definitivamente. ¿Yes? Estos son algunas de las enfermedades, otro desglose que hacemos. Miren todos los trastornos mentales que están asociados con el suicidio, con la conducta suicida. El principal es la depresión. Yo les voy a explicar más o menos a que ustedes entiendan que es un paciente deprimido, a que lo logremos identificar de acá, nosotros tengamos herramientas para hacerlo. No es simplemente el que está triste, porque todos hemos estado tristes en algún momento, y bien triste, en la inmunda, arrastrándonos, pues, ¿cierto? El trastorno bipolar, el trastorno psicótico, todos estos tienen, y yo quiero que entendamos hoy que son enfermedades, y aquí voy a mandar el primer mensaje, que no podemos juzgar, a todos nos puede pasar, son enfermedades, pasan cosas allá en nuestro cerebro, eso ya está descrito, les voy a hacer algo sencillo para que también logremos entender eso. También vamos a hablar sobre los factores psicológicos, todo lo que le había comentado anteriormente, a tocarlos también un poco. Dale, Mari. Si les pongo este larguero, no se los voy obviamente a leer, quiero que más o menos por encima ustedes lo vayan leyendo, si alcanzan con la letrica, pero más que todo es de manera ilustrativa de que vean que un paciente deprimido requiere todo este ejercicio diagnóstico. Y esto no es una lista pues de chuleo, ahí está el criterio del juicio clínico. Tenemos que jugar con esas herramientas que tenemos en un libro que se llama el DSM-5, que es lo que permite a nosotros clasificar a un paciente si tiene o no un trastorno mental, ¿cierto? Y avanzar y trabajarlo. Pero esto no es una camisa de fuerza para nosotros, simplemente es una guía para que vean lo complicado que es esto. Un paciente tiene que cumplir al menos uno de dos síntomas que son claves en la depresión. Que se sienta triste, ¿cierto? En la mayor parte del día, que él se sienta bajoneado, que esté
que esté bien mal, que siente que no da, que no puede con la vida, se siente totalmente desanimado. Y lo otro es que tiene una pérdida de interés o placer por las actividades que más le generaban eso. Eso se llama anedonia en la terminología pues, psiquiátrica. Un paciente que pierde el interés o el placer en lo que más le gusta, pilas. El paciente le gustaba, apasionado pues, por jugar fútbol y lleva 2 semanas en eso. Nosotros necesitamos un periodo de 2 semanas para declarar que el paciente esté deprimido. ¿Ya? Pilas, algo está pasando ahí con ese paciente, con ese señor o con esa señora. Otros síntomas muy asociados a la depresión, pérdida de peso o ganancia de peso, ¿cierto? Dejan de comer, totalmente descuidados, eso se les ve el aspecto, tuve un paciente deprimido, es andrajoso, pierden peso incluso en 2 semanas, 5%, flaco, está acabado, ustedes lo ven mal. O empieza a comer mucho, por la ansiedad por lo general sí asociado. Duermen mucho o no duermen. No duerme, pero es que no se levanta, ustedes lo ven tirado, ese muchacho, hombre, que no se levanta, está perdiendo tiempo, vago, que no sé qué, y va a ver que está deprimido. ¿Cierto? Está deprimido. Pues tampoco vamos a decirle a los vagos ahora que son deprimidos, ¿no? Tampoco al otro extremo. Se siente cansado, pérdida de energía, no da para nada, y las ideas de minusvalía también son muy recurrentes y muy llamativas en ellos. No sirvo para nada, la vida no tiene sentido, y lo dicen así, lo declaran así, no, es que yo qué hago, yo para dónde voy. Eso se llama desesperanza. Mari les va a hablar un poquito de eso, y eso también da un indicio de que puede tener ideas suicidas y puede llevarlo a cabo. No se concentran bien, son indecisos. Y las ideas suicidas hay que preguntarlo. Nosotros tenemos que preguntar esto en la consulta, si estamos sospechando. Y lo preguntamos así. Cuando hablemos sobre la evaluación del riesgo suicida, vamos a tratar de que ustedes cuando se enfrenten ante esa situación, cómo abordarlo. Porque si un amigo de ustedes dice, no, es que me he intentado, mira, que no sé qué, ustedes no le pueden decir, Dios te bendiga, chao, nos vemos. Pues para eso llévenle la pistolita, una vez. No, nunca dejen una persona sola, nunca se aíslen de una persona que les manifieste ese problema. Tampoco se trata de que ustedes se carguen con eso, no se trata de eso, tampoco llevarse, pero sí de apropiarse porque en últimas es el amor, nosotros como cristianos, cuando llegamos a ellos es lo que los puede sanar. Vamos a hablar más adelante de eso, el mensaje va a ser muy bonito. No, lo último. El trastorno, cuando nosotros hablamos de trastorno en psiquiatría, en medicina, en un paciente con alteraciones mentales, es que son disfuncionales. Eso también es algo clave, algo que les quiero subrayar. Si la persona trabajaba, deja de trabajar. Si la persona estudiaba, deja de estudiar porque se tienen que hospitalizar porque tuvo un riesgo, un intento suicida, por ejemplo, o tiene ideas suicidas claves y ya había elaborado el plan, a ese paciente hay que hospitalizarlo. Hay que internarlo, manejarlo eso, y eso es tratado por un tiempo. Entonces la idea del psiquiatra es que esa persona vuelva a ser funcional, que recupere su vida. Si trabajaba, que trabaje, que le sirva a la sociedad. Vale, Mari. Es el trastorno mental que más se asocia al suicidio, entonces sobre el que más vamos a tratar de aprender. Entonces ya más o menos le comentaba cuándo una persona puede mostrar esos cambios, ¿cierto? 2 semanas, todo lo que hemos hablado, que esté así. Hay otras minucias diagnósticas, distimia, otras cosas, pero no vale la pena que entremos en esos detalles, ¿cierto? Que hablan de la cronicidad del tiempo. Con que notemos esas cosas que yo le dije, usted ya tiene herramientas para entrar a hablar con alguien, a preguntarle, con lo que también le hablemos sobre la evaluación del riesgo, para que lo aborden bien y se enfrenten a él, que no le tengamos miedo a esto, porque esto, si se habla, se corrige. No hay que hacerle el quite, hay que enfrentarlo. 20 veces da de riesgo esto con respecto a la población general. Y las mujeres pues tienen una tendencia mayor, ya cuando tienen el trastorno depresivo, de intentarlo, pero los hombres siempre tienen más éxito en eso, sí. Se supone que un 90% de los suicidios tienen algún grado de depresión, vean, 90%. Es muy importante que tengamos en cuenta esto y es una enfermedad. Ojo con eso, dale. El abuso de sustancias. Chévere la imagen, ¿ah?
Ojo también con esto, hermanos, porque el abuso de sustancias está muy asociado con el trastorno depresivo, con trastornos mentales en general, y se nota. Entonces tenemos que buscarlos también. Puede ser un desencadenante como el alcohol. Pronto el paciente se mete una pea, pum, se tira. O sea, y ahí no midió y la idea que tiene suicida la consume en ese momento. ¿Cierto? Se emborracha y tal. Por eso hablamos de un factor precipitante. Pero, ojo, entonces ahí tampoco podemos llegar a juzgar, ojo con lo que les digo, una persona de pronto se siente muy mal, no sabemos por qué, de un momento a otro se empezó a sentir deprimido, ¿no? Pero es que va a estar deprimido, ese no tiene nada. Resulta que venía consumiendo, por ejemplo, cocaína por X o Y tiempo, dejó de consumirla. Cuando uno es adicto a una sustancia y la deja de consumir abruptamente, no todas, algunas, generan algo que se llama síndrome de abstinencia. Por lo general es lo contrario a lo que produce la intoxicación o la droga como tal, ¿cierto? Pronto la cocaína produce un poquito de euforia y esto, pero en el caso de la suspensión abrupta, a los días incluso el paciente tiene algo que se denomina crash. Tiene entre tantos síntomas, se siente ansioso, parece que tuviera gripa, se siente con dolor en el cuerpo en general, pero puede tener ideas suicidas persistentes. La suspensión de la cocaína, por ejemplo. Entonces el paciente está adicto a la cocaína, la suspendió y eso es lo que lo puede llevar. Y si tiene unos rasgos psicológicos que Mari les va a hablar ahorita, si es impulsivo, si tiene unas cositas que lo pueden llevar a eso, lo hace, ¿cierto? Entonces indagar también el consumo de sustancias o tenerlo en cuenta, pensarlo, ¿cierto? Que hay opciones, hay cosas que nos pueden estar llevando a que una persona piense en esto. De los trastornos de la personalidad. Bueno, aquí una advertencia. Una vez cuando habla de trastorno de la personalidad y uno empieza a describir los rasgos, uno se siente como identificado, uno dice, anda, pero yo soy así también. No, se supone que lo normal es que nosotros tengamos como un poquito de todo. Nosotros somos como un mix, ¿cierto? Como una mezcla de trastorno de ansiedad, que son rasgos de la personalidad, lo que nosotros tenemos. Cuando hablamos de trastorno, ojo, son lo que yo les dije, la persona le genera cierta disfunción en su vida diaria, ¿ya? Por lo general pierde su función en general, lo que está haciendo, su trabajo, su estudio, le genera cierta discordia en las relaciones interpersonales. Eso es lo que sucede cuando una persona tiene un trastorno de personalidad y es muy marcado. Los que se relacionan dale la siguiente, Mari. Más al suicidio, tenemos el trastorno de la personalidad límite. Ellos tienen algo que Mari les va a comentar ahora, que es el pensamiento dicotómico. Ellos no ven grises, ellos o todo lo endiosan, pues, o todo es malo. Son muy inestables emocionalmente. Tienen altibajos. Eso es lo que de pronto uno podría llamar en la calle bipolar, pero no es bipolar. No es bipolar desde el punto de vista psiquiátrico, ahorita Mari se los explica. Eso es un mecanismo de defensa inmaduro que ellos tienen. De pronto tú hoy le pareces la mejor persona, redivino con ellos, te tienen, mejor dicho, hablan maravillas de ti, pero donde le hagas algo malo, donde le cae, al día siguiente ya tú eres lo peor para ellos. Entonces ellos miran, son muy extremistas. Y esas personas que tienen ese pensamiento dicotómico tienen una tendencia mayor a, ¿cierto? Dicotómico, ¿cierto? Como radicalidad. Sí, son como radicales. Radicalidad, o sea, o eres negro o eres blanco, pero no puede haber una mezcla de eso. No hay un punto intermedio en medio, son los extremos siempre. Y cogen una ira de un momento a otro, son como impulsivos, se sienten vacíos, siempre, nunca están satisfechos con nada. Y ellos son los que tienen más gestos suicidas. Y son los típicos que hacen como el show, me corté, se tiran y a veces se les va la mano. No querían matarse y terminan matándose. Entonces, anda, que tiene límite, ya lo identifican y es complejo. Este trastorno de personalidad no es fácil para los psiquiatras manejarlo. Y menos cuando se mezcla ya con trastornos del afecto como depresión, bipolar. Cuando tienen ese cóctel los pacientes son bien complicados. Dale, María. Da un 4-8% de riesgo, la aumenta definitivamente. Acá les quiero resaltar el trastorno de la personalidad antisocial. ¿Alguien se ha visto esa película? ¿No les gusta? Un poquito fuerte. Es fuerte. A nosotros en psiquiatría
nos las mostraban para graficarnos siempre la conducta antisocial. Bueno, y quieren verla, quieren pasar un rato, no van a sonreír mucho, y no con niños, por favor, pero está muy bien hecha, la naranja mecánica. Naranja mecánica. Está muy bien hecha, tiene una fotografía espectacular como la hace este señor, y ese es el típico antisocial, no le interesa nada el derecho o el bienestar de los demás. Odio al prójimo, esa sería como la... No le importa, él quiere algo, si algo le produce placer, lo hace por encima de los demás. Es el típico psicópata, ¿cierto? Es el que los asesinos en serie, todas estas personas tienen el trastorno de personalidad antisocial. Por lo general debuta temprano, en la adolescencia, desde los 15 años, esos niños que son agresivos, que pasan por encima de los demás, que golpean, uno dice, oiga, pero... incluso desde la infancia. Que le hacen daño a los animales porque sí, que no de pronto una herramienta y la matan y sienten placer haciéndolo. Eso, o sea, hay niños con rasgos, no se puede hablar de trastorno de personalidad. De 18 años. Pues porque la psiquiatría uno dice hasta ahora está madurando el cerebro, etc. Pero los niños desde chiquitos van mostrando ese egoísmo, ese poco respeto por la vida de los animales, que son los que pues más, digamos, más contacto pueden tener. O sea, matan a la rana, matan a un perrito, matan a los pajaritos. No les importa, o sea, no sienten nada. Eso es lo que dicen, Paz. Pero yo me pongo en los pies de ustedes de padres y no es fácil. Es algo muy interesante lo que decía Mari, que hay rasgos mucho más marcados que nos permiten entrar a definir de que la persona sí muestra una tendencia más hacia una conducta antisocial. Y es que no le importa nada desde niño, ¿cierto? Ustedes se preguntarían, pero es que yo a veces veo a mi hijo o veo el hijo de como mi sobrino o quien sea, que es como teso, ese pelado es impulsivo, es irresponsable, me han llegado quejas del colegio que le pega a los niños y uno le da como miedo, ¿será que uno le dicen esto? ¿Será que algo le está pasando? Pues lo que dice María es muy cierto, de pronto son conductas mucho más fuertes, a veces mucho más potentes y hay que intervenirlas más. Necesita de pronto el niño incluso más ayuda de la que los padres se informen un poco más y decir lo que decía el pastor, poner los límites a la medida de ese caso, ¿cierto? De pronto ese caso requiere un poquito más de intervención que otro y no es que se sientan ustedes mal como padres, ¿cierto? No que el niño tiene esa tendencia, algo genético, hay una historia, puede haber historia familiar de esto, y esto también puede ocurrir por cosas que le sucedan en su infancia, en su niñez. Obviamente si ustedes los protegen como padres y les dan buena crianza, van a tener menos riesgo de eso. Pero pues si ya muestra una tendencia muy suya, es bueno verlo, intervenirlo, de ayudarse, que ustedes se ayuden también. Yo quería agregar algo de justamente eso lo que estamos discutiendo. Cuando roté por psiquiatría en tercer año de mi residencia, nos ponían a hacer un ejercicio realmente muy interesante y es en una cámara de GESEL, es como un consultorio. El paciente no puede ver quién está detrás del consultorio, pero atrás del consultorio está todo un grupo pues, de profesores, residentes, estudiantes de medicina. Y pues es muy bueno porque uno ve el caso sin necesidad de que el paciente esté pendiente que uno lo está viendo. Obviamente ellos saben que hay otra persona detrás, porque eso es pues ética, ¿no? Y llegaban muchos casos de adolescentes, de niños realmente, porque es que, o sea, 12 años, para mí es un niño. 12 años ya con problemas de abuso de drogas. Eran habitantes de calle y llegaban justamente porque habían matado a alguien en una traba, o por robarle dinero a alguna persona para poder conseguir pues, su droga. Infinidad de casos. Y pues el psiquiatra obviamente alcanzó el quitado porque eso se trata de hablar de esos temas. El psiquiatra no puede, digamos, demostrar ningún tipo de tabú ni nada. No, les pregunto, ¿usted se quiere matar? Bueno, y cuando mató al tipo que él sintió, ¿sí? Y una frialdad que yo decía, es impresionante hablar de yo maté y le metí la puñalada a un tipo. ¿Y qué sintió usted? No, pues nada. Y uno dice, o sea, de verdad uno tiene que estar enfermo o sea, ese niño tiene que estar enfermo. Cuando empezamos cuando yo empecé como a tratar como de analizar qué pasa para que los niños lleguen a ese punto. Claro, le preguntaban, bueno, ¿y su mamá? No, pues mi mamá es una trabajadora sexual, ¿sí? ¿Y qué? ¿Dónde vive? Pues conmigo en la casa y trabaja ahí delante mío. O sea, eran niños que, de que eran bebés, la mamá se acostaba con sus clientes
en su casa, delante de ellos. O de pronto el niño se escondía bajo la cama. Entonces uno dice, la familia. O sea, la familia finalmente es lo que Dios ha puesto en el mundo para llevar a un niño, ¿sí?, por el camino, pues inculcarle los valores para que cuando sea grande y ya tenga capacidad de decisión propia, no caiga en esto. O sea, definitivamente la familia, y en esos casos, de verdad que consistentemente lo vi, siempre hay una falencia de mamá, de papá, de reglas, ¿sí?, de autoridad, siempre, para que lo tengamos en cuenta. Y son casos, pues, bastante extremos, ¿no? Tienen el riesgo más o menos parecido del 2%, 1-2% con respecto a la población general, pero pues se asocia también, no tanto como el límite, pero pues también se asocia. Me hizo acordar Mari que ya me había comentado si también les compartí algo que yo había visto en esa cámara de Gesell durante mi pregrado. Ya yo les di algo que quiero que se queden, y es el no juicio, siempre, no juzguemos a estas personas, a quien haya intentado. Y hay otro a los que los quiero llevar. Yo cuando estuve en esa cámara de Gesell vi una persona con trastorno depresivo, abuso de sustancias, el muchacho era homosexual. Allá se pone a hacer algo que se llama autobiografía, ellos cuentan esa historia. Ese muchacho escribía muy bien también, que escribió puntualmente qué fue lo que le pasó en su vida, que si bien la evidencia, cuando hablo de evidencia son de estudios que definen si hay asociación o causan algo, ¿cierto? No es muy claro porque son cosas abstractas, ¿cierto? Si de pronto si lo abusaron de niño, ¿usted va a ser depresivo? Bueno, uno pensaría que sí, ¿cierto? Pero es que a este muchacho le pasaron esas cosas de niño, ¿cierto? En la costa, 8 años, contó cómo lo manosearon, una persona llegada a su familia, un muchacho mayor que él. Yo les pregunto algo, él siendo niño, ¿cierto? Él terminó de adulto deprimido, se había intentado matar, homosexual, por todo lo que le pasó, obviamente. Obviamente no, creemos. Yo les pregunto, ¿ese niño de 8 años fue culpable de lo que le hicieron? No, ¿verdad? No. El mal existe. El mal existe. No, tampoco quiere decir que Dios permita que el mal ocurra. Lo que hay que hacer, ojalá espiritualmente, con una persona como estas, es hacerle ver que Dios tiene un propósito con esa situación de él. Que a pesar de eso malo, eso terrible que le ocurrió, Dios puede sacar algo maravilloso de ahí. Que si él cambia y ve la grandeza del Señor, supera todos esos problemas, va a descubrir su verdadero propósito de vida. Hay que demostrarle que Dios lo puede restaurar pese a todo lo que le pasó. Y esas personas se vuelven siervos de Dios impresionantes. He escuchado un caso conocido en la farándula, creo que el de Nerú, no sé si lo han visto. Él desapareció de la televisión y de toda esa vaina, él pues era homosexual, todo el cuento. Pues miren, y seguramente habrán muchos, ¿ya?, que cambiaron su desviación, su orientación y encontraron su camino. Dale, Mari. Esto ya lo habíamos hablado, el predictor lo puse en rojo, el predictor más fuerte es el intento suicida, 20 a 30 veces como factor, como una circunstancia a identificar, ¿cierto? Bien importante. Espérate ahí que decía los ancianos. Con más riesgo los ancianos cuando lo han intentado previamente. Si no lo hicieron, el anciano tiene más, si no lograron matarse, tiene más riesgo de hacerlo. Porque utilizan métodos más letales. Esto es solamente una descripción que les quería colocar de que, desde el punto de vista de la herencia, hay un factor genético y hay que preguntarlo también. Si en la familia identificamos personas que lo han hecho anteriormente, se aumenta el riesgo. Puede haber una tendencia familiar. Se han identificado genes que median toda esta cantidad de cosas que suceden en el cerebro que pueden estar explicando esa tendencia familiar y genética, ¿vale? La orientación sexual tenemos que tener mucho cuidado con esto. Les he hablado del juicio, les he hablado de la culpabilidad. Miren lo que le sucedió a ese muchacho. Era homosexual y por ser homosexual, por eso que le pasó en su vida, no podemos discriminarlo, no podemos aislarlo, tenemos que darle amor. No tenemos que decirle que lo que está haciendo está bien, no. Sino que él lo entienda a través de nuestro amor, nosotros como cristianos. Pero ojo, porque es que a nivel de la evidencia no es muy claro tampoco. Que los homosexuales cometen más suicidio, sí se ha asociado. Se cree que es por la tensión en sus relaciones, tienen más ansiedad. La discriminación que hablan las guías son aislados. Y definitivamente aislar a alguien es lo peor cuando ha tenido riesgo suicida. Intento suicida. El problema del homosexual es que tiene las enfermedades mentales también asociadas. En ellos sí se ve eso. Tienen
más prevalencia de estas cosas. Abuso de alcohol, ya vimos que es un disparador si uno tiene idea suicida. Depresión, desesperanza, ya vemos que el 90% de los suicidios tienen incluido eso. Entonces esos parecen ser los verdaderos factores de riesgo, ¿cierto? En ellos. Es un de todito, no es fácil establecer esto porque son cuestiones muy abstractas, como les digo. Bueno, las pérdidas personales, financieras, pueden ser eventos desencadenantes. Los problemas legales y otros factores de riesgo ya inherentes y propios de la persona, de su vida, que sean bien particulares, específicos. El otro grupo grande de patología psiquiátrica que tienen mucho mayor riesgo de cometer pues, el suicidio son los bipolares. Uno mal usa mucho ese término, ¿no? Uno le dice a cualquier persona que hoy amaneció de buenas pulgas y mañana de malas, bipolar, ¿no? Pero pues realmente el término está mal usado. ¿Por qué? Porque, como ya lo hemos explicado, el trastorno realmente requiere unos criterios diagnósticos, no es que de un día a otro cambien. Usualmente los episodios, digamos, los pacientes bipolares transitan en dos grandes estados de ánimo, la manía y la depresión, ¿sí? Por eso le llaman bipolar, porque son dos estados de ánimo extremos, completamente divergentes, y ellos empiezan como a ciclar, se llama eso. El depresivo no tiene nada diferente con lo que ya Jorge les explicó. Y la parte maníaca es todo lo contrario, entonces es la persona que no necesita dormir, o sea, empieza a disminuir su necesidad de sueño, se sienten activos, vigorosos, pero ya a un grado patológico. Entonces, por ejemplo, van y corren 3 horas al gimnasio, llegan y no duermen, se toman yo no sé cuántos de café, van a hacer mercado, van a trabajar, se sienten en un estado pues eufórico, ¿sí? Y como de ansiedad, como de hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿sí? Y ese estado maníaco debe por lo menos durar 15 días para considerarlo pues patológico, ¿no? Y durante la vida ellos empiezan a ciclar, entonces ahora hace un episodio maníaco, primer episodio maníaco, y dentro de 2 años, lo contrario, entran en depresión, ¿sí? Y más adelante vuelven a hacer un episodio maníaco y empiezan a ciclar en esos 2 estados de ánimo. Esos realmente son los pacientes bipolares, ¿sí? Ese tipo de pacientes tienen bueno, dentro de los pacientes bipolares hasta el 50% realizan un intento en algún momento de su vida y de su enfermedad. Es más frecuente que ellos lo hagan durante el inicio de su enfermedad, ¿sí? Ya después, cuando ya empiezan a ser tratados, ya eso, digamos, el riesgo disminuye un poco. Y por otro lado, los trastornos psicóticos, que ahí también pues hay algo que aclarar, y es que ellos son los verdaderos locos, ¿sí? Los pacientes con esquizofrenia, ¿sí? Los pacientes con esquizofrenia hacen parte pues, de un trastorno grande en psiquiatría que se llama trastornos psicóticos. El estar psicótico significa estar fuera de la realidad, ¿sí? Son los pacientes que empiezan a alucinar, son los pacientes que empiezan a escuchar voces, y estas alucinaciones, digamos, auditivas que tienen esos pacientes se diferencian digamos, de la parte neurológica, que es la que yo manejo, porque las voces le dan órdenes a los pacientes. O sea, esos pacientes sienten que una persona les habla y les da órdenes. Y en esas órdenes incluye mátate, mata a tu hermano, mata a la persona que mata, ¿sí? Entonces, por eso es que hay tanto riesgo de suicidio en esos pacientes, porque en un momento u otro empiezan a alucinar, sienten la voz, ¡tim!, se matan. Esos son los verdaderos locos. Realmente uno sí les ve la mirada diferente, o sea, es terrible. Pacientes con esquizofrenia yo la verdad les tengo hasta miedo. Personalmente, es terrible. Hay unos loquitos chéveres. Hay unos loquitos chéveres, sí, pero digamos... Sí, esos son chistosos. No, pero esos son terribles. Sí. Alucinaciones visuales, auditivas, pero son alucinaciones muy complejas, o sea... Digamos, en la migraña, por ejemplo, existen las alucinaciones. O sea, a mí me da migraña con aura y yo empiezo a ver lucecitas, estrellitas, ¿sí? Esas son alucinaciones simples y hace parte más de enfermedades neurológicas. Las alucinaciones complejas son, por ejemplo, las personas que ven escena. Entonces, yo vi que el caballo venía y le cortaba la cabeza a la persona, y entonces, o las alucinaciones auditivas de comando. Por ejemplo, llegó y me dio una orden que me matara a mí o que me matara. Eso también uno en la consulta de psiquiatría, bueno, ¿y qué te dicen esas voces? ¿Sí? Y los pacientes lo cuentan, no, una vez me dijo que matara yo no sé quiéncito, ¿sí? Es así de grave, entonces... A veces nos toca mandar a callar las alucinaciones de él. O sea, nos toca meternos en el mundo porque claro. que le diga que está loco,
ahí perdió, o sea, no le va a volver a contar nada, ¿no? No le va a volver a contar absolutamente nada. Entonces esos son los verdaderos locos y de ahí pues a que pues ellos intenten suicidar, sobre todo son por las alucinaciones auditivas que les ordenan que lo hagan. Bueno, sigue. El trastorno de ansiedad, que es relativamente pues, frecuente en la población. El trastorno de ansiedad es la persona que vive preocupada excesivamente por cualquier cosa. Entonces, ven el problema todo es un problema, se va a salir a la calle, qué tal que me roben, qué tal que... Empiezan como a ejercer como ciertas restricciones, digamos, a su vida, a las actividades de su vida diaria, porque todo puede ser malo, porque algo le puede pasar, porque preocupadas excesivamente por cualquier cosa. Estos factores, pues obviamente el trastorno de ansiedad, como cualquier otra enfermedad en psiquiatría, se asocia a depresión, abuso de sustancias, a los trastornos de personalidad y finalmente todo junto es lo que finalmente va a dar el riesgo de suicidio. ¿No? Y los trastornos de conducta alimentaria, sobre todo las personas con anorexia, son los que más riesgo de suicidio tienen en la adolescencia sobre todo. Los factores psicológicos, entonces ahí están algunos rasgos de personalidad, ya no vamos a hablar de trastornos, sino algunas cosas de la personalidad de una persona que pueden llevar a cometer un suicidio. La impulsividad. Entonces, las personas que toman decisiones a priori, de una manera apresurada, que uno ve, pero se le dio una rabia y se salió del salón y gritó y uno dice, claro, en un momento de rabia, que lo coja mal parqueado y tenga un arma enfrente, lo primero que va a hacer es quitarse la vida. El pensamiento dicotómico que ya George más o menos les explicó es la radicalidad, es ver la vida o blanco o negro, no hay grises, no hay punto intermedio. Si me miró mal es porque usted seguramente tiene algo contra mí, ¿sí? No es porque le estaba pasando un mal día, por ejemplo, sino porque es que tiene algo contra mí, se toman todo personal. La rigidez cognitiva tiene que ser como yo digo, ¿sí? Porque si no lo hacen como yo digo, entonces está mal, y si está mal hecho, entonces yo no tengo cabida ahí. Esas son personas que incluso son un poquito manipuladores, ¿no? O sea, todos hemos trabajado con alguna persona que se caracteriza porque siempre tiene que ser en el trabajo por lo que ella diga y no hay cabida a pensar de otra manera, entonces también pues tiene mayor riesgo. La desesperanza es una sensación en donde nada en la vida me motiva, absolutamente nada me llena de placer. Está presente hasta el 91% de los pacientes. La vida todo está a gris, todo tengo una nube negra encima de mi cabeza, no puedo pensar con claridad. Eso es desesperanza, literalmente. Dificultad para resolución de problemas. Hay personas que realmente sí, en vez de ver la solución, siempre se enfrascan en el problema, ¿no? Entonces, tengo un problema en mi casa y uno a veces le dice, pero oye, mira, haz tal cosa. No, pero es que el problema es tal cosa. Y uno intenta darle una solución y ellos vuelven al problema, eso es impresionante. Uno dice, pero ¿por qué no intenta hacer tal estrategia, tal cosa? No, a ellos lo que les importa es el problema y no salen de ahí. La sobregeneralización en el recuerdo autobiográfico se refiere a que, bueno, todo, o sea, por ejemplo, no es que a la generalización en general, o sea, uno a veces tiende a hablar y es que siempre tal cosa, o es que nada, eso usualmente uno no debería decirlo, ¿no? Porque siempre va a haber la excepción, siempre va a haber la excepción a la regla. Entonces, esa generalización pues también nos lleva como a cometer más suicidio. Y el perfeccionismo, que es otro tipo como de rigidez cognitiva. Entonces, todo tiene que ser perfecto, si no, no. Son personas que tienen poca tolerancia al fracaso, si se equivocan se dan muy duro. ¿Sí? Si cometen un error así sea mínimo, ya yo no valgo nada, ya esto no tiene sentido para mi vida, ya yo me voy a matar porque es que yo no pude haber cometido ese error. Entonces también el perdón, ahí con uno mismo es importante, y el quererse y tener una autoestima alta. Entonces quería mostrarles unos casos para que se den cuenta que, mejor dicho, eso ocurre en las mejores familias. En la Biblia hay varios casos de planes, bueno, no tanto planes, pero más que todo ideas de muerte, ideas suicidas. En el caso, por ejemplo, del profeta Jeremías, en Jeremías 20, 14 al 18, se trata de un paciente masculino adulto, es un paciente quien refiere, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Por qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta.
prácticamente le está reclamando a Dios que por qué lo envió al mundo, ¿no? Vemos que en su caso, pues en su poema a la muerte, son muchas ideas de desesperanza, ¿no? O sea, ¿por qué si me mandaste solamente a este mundo, digamos, a ser testigo de afrenta, era que decía? Perdió el sentido de la vida, obviamente estaba deprimido, tenía un pensamiento dicotómico, lo que habíamos dicho, radicalidad. Entonces, si no es una cosa, pues entonces yo me muero, yo no quiero estar vivo. Maldijo el día que nació, y la radicalidad, lo que le venía diciendo, y esto se dio porque él culpaba la palabra porque había sido pues casi que sido objeto de escarnio público, de burla y de matoneo, prácticamente podríamos decir, a causa pues de la palabra de Dios. Ese fue el caso de Jeremías. Ahorita Dijo su vida es porque Dios le mandó a hacer un trabajo muy fuerte. El trabajo que Dios le mandó a hacer era parar de hacer la gente juicio. ¿Qué tal ustedes acá, yo acá, y dice, vas a morir, te van a apuntar el brazo, te van a sacar el cerebro? No es iglesia. Ese era el caso de Jeremías. Decía, Señor, cada vez que abro mi boca, hablo de destrucción y muerte. Yo no quiero decir eso, pero tienes los profetas que se le acercan, Dios te va a prosperar, tus hijos van a ser 100 años, y no sé de esos. Pero a Dios, a Jeremías le mandó un trabajo tan fuerte que fue donde le dice, tú vas a tener una bronzita de hermana en tu frente, vas a enfrentarlos, ¿sí? Y a veces Dios nos manda trabajos difíciles. ¿Por qué creen que hay mártires en la tierra? ¿Cuántos de acá quieren ser mártires? No. En África, un video cómo estaban quemando a los cristianos, ¿sí? Los musulmanes, quemando a los vivos, y el video se ve, lo pueden encontrar en internet, a la orilla de una zanja, siendo quemados vivos. Y los otros festejando, y los algunos los mandan a ser mártires. Ellos hicieron la gloria. Hay un refrán que usamos los cristianos, dice, muerte repentina, gloria repentina. O sea, no es mi idea, no queremos, pero hay gente que tiene que ser mártir, ¿sí? Si no vean la Biblia, aún mismo Jesús fue un mártir, ¿de acuerdo? Pero en esos casos Dios no da la fuerza. Jeremías, no se preocupen, aunque tu ideas suicidas, no se suicidó. ¿Sí? No, son ideas. Son ideas. Usado por Dios. O sea, me encanta porque él tuvo esa posición y esa depresión. Eso quiere decir que todo el mundo le pasa. Ojo con eso. Ojo con eso. son profetas que tuvieron pues la sabiduría, que impactaron cantidad de gente, y aún así tuvieron periodos de desesperanza, tuvieron ideas. Desearon la muerte. Desearon la muerte. Imagínense. O sea, yo dice, pero sí, o sea, Son cosas que lo sacó a él el mismo Dios. no, y Dios después a Jeremías lo levanta y dice, levántate y come, ¿no? Porque No, y en las otras charlas vamos a entrar en esos detalles del porqué, de la palabra, cómo podemos, qué sacó a esos profetas. Y ahí. Aquí le tenemos otro pacientico. Sí. Este es largo, este pasaje me pareció el más significativo en Job. La historia de Job es muy conocida, muchos de pronto la han escuchado, no sé qué. Y si alguien no la ha leído, yo le digo que se las lean. Job tiene como 47 libros más o menos, 42 capítulos, perdón, y parece una novela, o sea, es hasta interesante. Léanselo, es chévere y es una historia impactante. Y quiero que alguien me acompañe a leerlo para que no se me duerman porque es el cierre y los quiero bien atentos, estos últimos 5 o 10 minuticos. Dale tu María. Lee. pero es que el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido, sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Afendo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche en la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. O que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas,
o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas? ¿Por qué no fui escondido como abortivo? ¿Por qué los pequeñitos nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, y el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Qué bonito, ¿no? Parece hasta una poesía. O sea, es impresionante. Es hermosísimo cómo poéticamente anhela la muerte, la describe, está pero en la mala, o sea, estaba pero mal estaba Job. Y se los digo, esto él lo repite en muchas veces en Job. Y es impresionante, yo iba a poner más, pero dije, no, los aburro. O sea, eso es créanme que eso lo repite muchas veces. ¿Quién era Job? Le voy a resumir un poquito, sucintamente. Él tenía todo, y era recto. Él era una persona que administraba muy bien todo, tenía sus hijos. Y me pareció muy curioso porque Satanás parece que hubiese conciliado con Dios. Le dijera, bueno, ¿y qué hay de tu siervo Job? Tan recto que es. Y Dios parece que le dice, bueno, ¿lo quieres ir a molestar? Moléstalo. Quítale lo que tiene, pero no me lo toques, no le hagas nada, respeta su vida. Se le llevó todo, los problemas se le dieron así uno tras otro, pan, el ganado, las propiedades, los animales, todo, pum, de un momento a otro lo perdió. Los hijos después, Satanás vuelve y le dice, pero parece que no se ha movido, es muy recto, te cumple hacia ti. ¿Lo vas a molestar? Bueno, voy a molestarlo, pero respétale la vida. Se le lleva a los hijos, le mata a los hijos, y él era recto, como quien dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Algo muy recurrente en una persona que puede estar deprimida, que se siente culpable, que hice mal, si yo soy recto, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo cumplo, pago los impuestos, no robo, bla, bla, ¿cierto? Soy bueno. Y para rematar lo que le pasa a Job, la mujer le dice, ¿y ese Dios tuyo qué? Todavía le guardas rectitud, todavía le guardas temor, todavía le tienes amor a tu Dios, y se va y lo deja solo. Malicia a Dios y muérete, y le dejas feo, o sea, unas cosas horribles. Lo peor que le puede pasar a un ser humano, se le mueren los hijos, se queda solo. Para rematar vienen los amigos y tampoco le ayudan mucho. Eso empieza ahí una discusión larga, a él lo reprenden, lo exhortan, y después al final es curioso porque ellos son los que terminan reprendidos y él les tocó orar por ellos. Entonces, miren cómo, pese a su rectitud, ¿por qué pasa esto? Realmente no había culpabilidad en lo que le estaba sucediendo a Job. Uno no encuentra una causa lógica de por qué una persona recta sufre esto y cómo Dios aparentemente permite el ataque del enemigo, permite que Satanás se meta en la vida de él. Pero Dios es tan poderoso que él sabía que iba a sacar de ahí. De una vez les digo cómo termina la vida de Job. Él termina con el triple de lo que tenía. Termina mucho más bendecido, restaurado y con un poder para bendecir, para orar por otros y para restaurar también. O sea, termina con mucho más de lo que tenía antes. Dios puede hacer eso. Dios puede hacer eso. Pese a que el diablo ataque, no tenemos culpa. A veces nos están sucediendo cosas porque existe eso y es una batalla que hay. Es una lucha, nosotros luchamos contra potestades, luchamos contra principados, luchamos contra cosas malas que se están erigiendo en el mundo. Y si Dios sabe que somos víctimas de eso y somos sus hijos, Él no nos va a dejar caer. Él es un Dios bueno.
Y la maravilla de él es que al desastre él es capaz de sacar cosas maravillosas, algo más grande de eso, ¿cierto? Ah, bueno, sí. Él se creía autosuficiente y al final él se humilla y todo eso, y eso lo vamos a tocar más en la parte de factores de protectores y cómo le podemos sugerir a la gente que salgan de eso. Entonces, mire, pese a ser rectos, pese a ser buenos, aparentemente, lo que estaba diciendo el pastor, Dios nos quiere que seamos mejores. Y miren todo lo que le pasó a Job, deseó la muerte, le pasó cosas muy, muy malas, pero salió adelante. Le fue mucho mejor después. Y ahí ya le vamos dando pisticas de qué podemos sembrar en esas personas que tengan esto. Denle esta palabra, busquen esta palabra, pues no donde él se quiere matar, pues no le den esa poesía. Pero acuérdense de Job, lo que yo les dije, y más adelante, por eso este es un ciclo de charlas, de aprendizaje, más adelante le vamos a dar la palabra contundente para abordar a alguien y darle el consejo. Ok, vamos a unas cositas que quiero aclarar. Primero, ellos tocaron toda la parte médica, cómo lo ven los médicos, y yo hablo con Jorge y con Mari, y algo que me gusta y trato de ser equilibrado es que no todos son demonios y no todo es solamente genética o algo, una enfermedad. Uno tiene que saber diferenciar, uno no puede decir, está loco, demonios, y son demonios para arriba y demonios para abajo. ¿Cómo? Hay que discernir. Pero tampoco podemos llegar al punto de decir, no, es solamente un problema clínico, como lo ve un médico que no tiene conocimiento de Dios, dice, no, es solo un problema clínico y chao. ¿Por qué? Porque lo hemos visto una y otra vez. Uno tiene que aprender a ver esas cosas, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante, así como Jorge me dice que está viendo un paciente y dice, no, pues esto es más bien algo espiritual que algo físico, y Mari también lo ha visto, ¿no es cierto? Ellos como médicos han visto milagros. Mario otra vez nos contaba un milagro que ella decía, vi un milagro extraordinario, y uno que no es médico dice, pues a mí no me parece extraordinario. Ella sí sabe que era un milagro grandísimo porque era imposible, pero uno porque no sabe, no se da cuenta. Entonces uno tiene que ser muy consciente de esto, y esto de los suicidios, ¿sí? Fíjense que siempre está tratando con la psiquis de la persona, con su depresión, con todo ese trabajo. Cuando ellos hablan del esquizofrénico, si no estoy mal, fíjense que el esquizofrénico tiene visiones, ¿sí? Cuando una persona está afectada por un demonio, tiene visiones y el demonio le pone a ver cosas. Miren, yo me acuerdo un testimonio de una mujer que el papá se estaba muriendo y fue a visitarlo al campo, y él estaba tirado en una cama paralizado. Y ya llegó y se puso a orar al lado de él, porque mi papá no hablaba, no decía, y se puso a orar. De pronto él llega, reacciona y dice, ay, mi hija, menos mal vino usted. Y dijo, ay, papá, ¿cómo está hablando? Sí, no es que cuando usted puso a orar, esa persona vestida de negro y esas arañas en la pared que estaban ahí se fueron. Y pudo hablar y pudo aceptar a Cristo y ser salvo. Entonces uno tiene que saber que tenemos poder. Lo más importante que decía Jorge y Mari, algo que me encanta, es el amor, ¿sí? El amor es importantísimo, ¿sí? Cuando ustedes aman a alguien, la gente va a sentir el amor, ¿de acuerdo? Y el amor no es solamente consentir, el amor también es corregir, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer algo, vamos a orar y voy a pedirles el favor. Dos cosas, si has tenido pensamientos suicidas, si por tu cabeza ha pasado esto que le pasó a Job, mira que le puede pasar a cualquiera, ¿sí? Por situación difícil, vamos a orar, pero también voy a orar por si tú conoces a alguien que tiene esa situación. Voy a pedir que pasen acá al frente y por ejemplo, si tú conoces a alguien y tú no tienes pensamientos suicidas, por ejemplo, yo no tengo pensamientos suicidas, he tenido momentos depresivos, he tenido momentos difíciles, en momentos dije, qué jartera, pero en mi caso yo creo que nunca he tenido pensamientos suicidas, ¿sí? Pero hay gente que de pronto sí. Pero si tú conoces a alguien que los tienes y es conocido y tú estás preocupado por esa persona, te voy a invitar a que pases acá adelante como intercesor de esa persona. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo sé que Geo está tratando con un caso, entonces ella dice, yo no tengo eso. Además, también porque hago esto, porque si tú tienes un pensamiento, también pasa acá adelante, queremos orar por ti, porque el único que te saca de esto es Dios. A las personas que van a la parte médica, tienen que tenerlos con medicinas, medio dopados. Nosotros tenemos familiares que tienen problemas psiquiátricos y si no le toman la pasta, ojo, y curiosamente, en luna llena se alborotan. Eso es un chiste, pero eso decían lunáticos. Es verdad, nosotros vemos que nuestro familiar en luna llena se pone más complicado. O sea, eso uno dice, ve, tan curioso que sabe por qué. ¿De acuerdo? Pero el único que pueda sacar eso y serte libre es Dios. ¿De acuerdo? Entonces necesitas tener a Dios. ¿Por qué? Fíjense que la soledad mata.
La falta de religión, o sea, la falta de tener conocimiento de Dios hace que te tengas ese propósito en la vida se pierda. Pero cuando tienes a Dios, y eso me ha pasado a mí, cuando yo he estado triste, cuando he estado deprimido, yo me arrodillo y puedo llorar. Por eso, cuando venimos a la adoración y a la alabanza, ustedes a veces me ven llorando. No siempre estoy triste, a veces estoy triste. Y llego acá y veo que Dios es grande y a mí se me escurren las lágrimas. Sí, y a mí no me importa llorar delante de ustedes, y a veces me ven que tengo que sacar el pañuelo y hacer así. Porque Dios, eso uno se puede descargar en Dios. ¿Sí? Es una de las cosas que la gente que no tiene a Dios no sabe lo que se está perdiendo. Porque llegar y estar delante de Dios y saber que Él es mi respuesta, eso es algo que no tiene precio. Vamos a hacer eso, por favor. Si has tenido pensamientos suicidas o si conoces a alguien que necesita, pasa acá. Y yo quiero, si tú conoces a alguien, pasa y tú piensas en esa persona, vamos a orar y tú vas a interceder por esa persona, te vas a poner. ¿Interceder qué es? Colocarme en lugar de. ¿De acuerdo? Entonces vas a orar por esa persona. ¿Listo? Entonces vamos, pasen acá adelante, por favor. Si conoces a alguien o si has tenido luchas en eso, no hay por qué avergonzarse. Entonces, por favor, si has tenido pensamientos tú, entiende que Cristo y la palabra de Dios es la que te va a ayudar. Si conoces a alguien que ha tenido pensamientos de esos, tienes que entender que Dios lo puede ayudar, solamente Dios. ¿De acuerdo? Dios es hermoso y si dicen que no existen problemas de ellos, para mí, mi Dios vive. ¿Sí? Y mi Dios es hermoso y me ha dado fortaleza cuando he estado triste, me ha sacado adelante cuando creo que no hay solución, cuando veo que ya no hay nada más que hacer, es Dios el que me hace esto. Entonces vamos a orar por ustedes, le voy a pedir por favor a Mari, a Jorge y a mi esposa que pongan las manos y vamos orando rápidamente. Señor, gracias porque tú eres maravilloso. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por cada uno de los que están acá, Señor, como personas o como representantes. Dios, gracias Cristo, porque tú eres maravilloso, Señor. En el nombre de Jesús, reprendemos, Señor, todo ataque del enemigo sobre cada corazón, Señor, cada ojo, Señor, cada pensamiento, Rey, Señor, en el nombre de Jesús, es hecho un nuevo pensamiento delante tuyo, Señor. Aún por estas personas que no están, Señor, oramos por ellos, Señor, para que tu presencia, para que tu amor, Señor, para que tu gozo empiece a inundarlos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Porque tu palabra dice que somos especial tesoro para ti, Señor. Que somos como la niña de tus ojos, Señor. Y que tú eres quien llena, Señor, ese vacío, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Porque tú eres quien nos da fortaleza, Señor. ¿Qué importa lo que diga el mundo, Señor, cuando te tenemos a ti? ¿Qué importa lo que piensen cuando tú piensas bien de mí, Señor? Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Así como le pasó a Job, Señor. Tú llenas de gozo su vida, Señor. Y todas las lágrimas y la tristeza que pasó, Señor, es cambiada en canto de alegría, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Intercedemos por cada uno, Señor. Padre, porque el diablo no puede, Señor. Reprendemos en el nombre de Jesús todo ataque del enemigo, Señor, sobre las mentes de estas personas, Señor, sobre sus corazones, Dios. Padre, que la luz de tu evangelio llegue a ellos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor, gracias, porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo, Señor, y la paz tuya es nuestra fortaleza, y el gozo tuyo es nuestra fortaleza, Señor. Gracias, Dios, porque nuestros ojos verán tu gloria, Señor, y nos levantarás y resplandeceremos, Señor, oh, como lo que somos hijos tuyos, Señor, hijas tuyas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque eres maravilloso, Rey. Padre, en el nombre de Jesús, nos has llenado y nos has ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para quebrantar, Señor, los yugos de esclavitud, para declarar el año de libertad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Dios, gracias, Señor. Padre, maravilloso eres, Rey. Oh, Dios, porque los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón, Señor, serán restituidos, Dios, serán traídos, Señor, y serán hechos nuevos, Padre, porque el invierno ya ha pasado, Señor, el tiempo de la tristeza ha pasado, Señor, ya ha llegado el momento de la tórtola, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, Rey. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, Señor, y te damos honor y gloria a ti, Rey, porque tú eres precioso, Señor. En el nombre de Jesús, nuestra boca se llena de risa y nuestra lengua de alabanza, Señor. Oh, nos mirarán y señalarán y dirán: grandes cosas ha hecho Jehová con esto, Señor. Sí, grandes cosas has hecho con nosotros, Señor. Estaremos alegres porque los que sembraron con lágrimas, Señor, vendrán
con regocijo trayendo la gavilla en sus manos, Señor. Es el momento de la bendición, es el momento de la libertad, Señor. Y el diablo no tiene el poder para destruir a las personas por las cuales oramos, Señor. Padre, porque nos has dado fe y nos has dado tu palabra y dice que todo lo que pidamos en tu nombre, tú lo harás, Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén y amén.